Hola amigos, nos vemos un día más para hablar acerca de la palabra del Señor. La palabra del Señor hoy se encuentra en Salmo 53 y dice: insensatez y maldad de los hombres. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aun uno. No tienen conocimientos todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Bueno, aquí en este podemos ver, en este salmo, ¿cierto?, que habla claramente acerca de la maldad de los hombres. Y pareciera que es como algo actual lo que dice, ¿cierto? Porque la palabra del Señor es algo vivo, es algo que siempre está respondiendo de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo, ¿cierto? Y porque está escrito todo lo que está sucediendo además. Entonces dice el Señor que el necio dice en su corazón: no hay Dios, ¿cierto? ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Que el hombre necio, el hombre que no tiene conocimiento, que al final que no tiene inteligencia, ¿cierto?, dice que no hay Dios, porque toda la naturaleza nos habla de Dios, ¿cierto? Todo lo que el Señor ha creado nos habla de Dios, y los que lo sentimos a través de su Santo Espíritu tenemos la certeza de que sí, realmente hay un Dios. Se han corrompido, dice, e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien, ¿cierto? O sea, al corromperse el hombre ya no conoce la bondad, solamente conoce la maldad. Todo lo que hace es malo, se corrompió. Esto implica todo lo que es maldad, todo lo que es degeneración, ¿cierto? Todo lo que implica que el ser humano le haga daño a otro. Dios desde los cielos miró esto, ¿cierto? Y esto, obviamente el Señor lo está haciendo hoy en día y en este momento, ¿cierto? Miró desde los cielos el Señor a los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y hoy en día, como dice su palabra, prácticamente no hay ninguno. Y muchos se han vuelto atrás. Y eso es muy triste, ¿cierto? Cuando hay gente que ha conocido el Evangelio y se ha vuelto atrás y se ha corrompido. Qué triste es eso. Qué triste es aquello, ¿cierto? Es más doloroso todavía. Dice: no hay quien haga lo bueno, ni aun uno de todos los que se volvieron atrás, ¿cierto? No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, porque al hacer iniquidad, que significa maldad, no tienen conocimiento verdadero, ¿cierto? Porque la maldad es guiada por el enemigo de nuestra alma, y todo eso no tiene el conocimiento verdadero, que es el conocimiento de la palabra del Señor, que es el conocimiento y la sabiduría que viene de lo alto, ¿cierto? Entonces no conocen lo que es bueno. Dice: devoran a mi pueblo como si comiesen pan, de a Dios no invocan. Que devoran a mi pueblo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hoy en día también, y durante toda la historia de la humanidad, el pueblo del Señor ha sido perseguido, ¿cierto? Desde que incluso se creó el mundo, ¿cierto? Desde Noé para adelante, el pueblo de Dios ha sido perseguido, burlado, ¿cierto? Se han burlado de nosotros. Y obviamente cuando vino Jesús a la tierra también, ¿cierto? Fue perseguido, se burlaron de él, lo calumniaron, mintieron, hicieron una infinidad de cosas, ¿cierto?, que tenía relación con lo que estamos hablando ahora, ¿cierto? Por eso quiere decir: devoran a mi pueblo como si comiesen pan, ¿cierto? Como que lo quieren destruir, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que nadie las puertas del infierno, ¿cierto?, nunca podrán, como dice, nada prevalecerá contra la iglesia, ¿cierto? No prevalecerán contra la iglesia las puertas del mal, del infierno, ¿cierto? Dice:
Y allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos, ¿cierto?, del que puso asedio contra ti. ¿Por qué? Porque el Señor hizo justicia y va a hacer justicia de todos los que nos asedian, de todos los que nos hacen mal, de todos los que nos hacen daño, de todos los que nos persiguen, de todos los que quieren el mal para nosotros. El Señor los destruirá, ¿cierto? Dicen en su palabra, a través de su palabra. Siempre se ve que el Señor repite muchas veces que Él destruirá a todos aquellos que quieran destruir a su pueblo. Y dice que Dios los avergonzó y los desechó. Imagínense, que Dios te deseche. A nosotros no nos va a desechar, ¿cierto? Pero yo digo que terrible sería que el Señor nos desechara, ¿cierto? Aquí en este caso está avergonzando y desechando y destruyendo, esparciendo sus huesos, imagínense, de todos los que nos han hecho daño. Y después dice finalmente, si saliera en el versículo 6, si saliera de Sion la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad, su pueblo se gozará, Jacob, y se alegrará Israel, ¿cierto? La cautividad, cuando seamos libres finalmente, ¿cierto? Cuando estemos con el Señor en el cielo, cuando ya no seamos perseguidos, ¿cierto? Ahí se va a acabar la cautividad y nos gozaremos y nos alegraremos, como dice su palabra, ¿cierto? Y hay una alabanza igual. Así que el Señor en esta hora, ¿cierto?, nos habla de la insensatez y maldad de los hombres, pero a su vez nos da la esperanza y la alegría de que Él siempre va a estar con nosotros. Él siempre nos va a proteger y va a destruir a todos aquellos que nos quieran hacer mal. Todos aquellos, incluyendo la cizaña que está en la iglesia, ¿cierto? Porque entre medio del trigo crece la cizaña. Lamentablemente es así, es la realidad. Y también dentro de la iglesia muchas veces hay gente que nos quiere destruir, ¿cierto? El Señor nos muestra a través de sueños, a través de instrumentos nos avisa también, ¿cierto? O a través de la misma palabra. Y con el don de discernimiento, que si usted no lo tiene, debe pedírselo al Señor. El Señor nos muestra los espíritus, ¿cierto? Él pesa los espíritus, pero nos da discernimiento de espíritu para que nosotros nos demos cuenta cuando hay alguien que nos quiere hacer mal, ¿cierto? Dentro de la iglesia también. Que el Señor nos cubra, ¿cierto? Nos proteja, nos cubra con esa sangre preciosa, Señor, ¿cierto? Y como dice su palabra, siempre nos va a liberar de ese mal que nos quieran hacer. Siempre va a triunfar el bien y nunca el mal. Así que nos vemos en una próxima oportunidad, si es la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga.